Bienvenidos a Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, un programa diario donde examinamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Les habla Silvio Parrales. Este es el programa número 12 de nuestra serie de estudios proféticos sobre cómo preparar un mundo para dos personajes. Durante los últimos días hemos estado hablando de cómo el mundo está evolucionando geopolíticamente y cómo todo esto está allanando el camino para el cumplimiento de la profecía bíblica. Cuando se nos acabó el tiempo en el programa anterior, estábamos en el libro de Daniel, capítulo 11. Aquí es donde Daniel habla del futuro anticristo o antimesías. Así que retomemos el versículo 36, donde dice, y el rey. Y por cierto, ese es otro nombre para el anticristo. El rey hará según su voluntad, no la de Dios ni la del pueblo, sino su propia voluntad. El rey hará según su voluntad, se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, y dirá maravillas contra el Dios de dioses, y prosperará hasta que se cumpla la indignación, porque lo que está determinado se hará. Verso 37. Ni hará caso del Dios de sus padres, ni del deseo de las mujeres, ni hará caso de ningún Dios, porque se engrandecerá sobre todo. De eso se trata este tipo. El anticristo quiere ser adorado, quiere ser magnificado, quiere ser exaltado, quiere ser el centro de atención, al igual que el rey de Babilonia o Satanás en Isaías 14. Ahora sigamos. Daniel 11, 38. Ahora observen esto. No solo rechaza al Dios de sus padres y el deseo de las mujeres que dijimos que es el Mesías. No solo los rechaza, sino que dice en el versículo 38, pero en su lugar, es decir, en el lugar de Dios y en el lugar del Mesías, honrará a un Dios de fortalezas y a un Dios que sus padres no conocieron. Honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas agradables. Ahora bien, hay intérpretes que interpretan que este rey de Daniel 11 no es el anticristo, después de todo, sino un gobernante judío en Israel que colabora con él. Esto se debe a las referencias a su Dios como Elohim en el hebreo, donde dice que no respeta al Elohim de sus padres. Lo interpretan como que no respeta al Elohim de sus padres, Abraham, Itzik y Jacob. Dicen que se refiere a un gobernante judío de Oriente Medio, y yo diría que es posible. Si quieres añadir otra personalidad, me parece bien. No voy a discutir contigo. Simplemente creo que la evidencia es demasiado imprecisa como para justificar añadir otro personaje a este escenario del fin de los tiempos. Pero si te parece bien, me parece bien. Verás, entonces no solo tendríamos a la bestia y al falso profeta, sino también a otra persona, un líder judío en Israel traicionando a su propio pueblo. No es que eso sea imposible. Piensa en el difunto Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, judío secular, agnóstico, socialista, y muchos israelíes creían que sus políticas los estaban vendiendo. Así que la idea de un judío secular que abandona al Dios de sus padres, traicionando a la nación judía, no es tan descabellada. Pero he aquí el problema. Si se convierte a este rey de Daniel 11 en un futuro líder o primer ministro israelí, todo el panorama cambia. En primer lugar, eso haría que la abominación desoladora no fuera obra del anticristo, sino de este líder judío.
porque se trata del mismo rey de Daniel 11. Es decir, todo se complica muchísimo. Así que la pregunta es, ¿hay suficiente evidencia para justificar una revisión completa del escenario del fin de los tiempos? Y bueno, sinceramente, no creo que la haya. Escuchen, solo porque diga que no respetará al Elohim de sus padres, no significa necesariamente que sea judío. Elohim, de hecho, puede traducirse fácilmente como dioses, en plural. No respetará ni a los dioses de sus padres ni al deseo de las mujeres. Hay pues muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde la palabra hebrea Elohim se refiere a ídolos de piedra, plata o madera. Por lo tanto, no siempre significa el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los dioses de sus padres podrían haber sido deidades paganas, o podría significar que proviene de un país de herencia cristiana, tal vez Alemania o algún otro país católico o protestante de Europa. Simplemente significa que el anticristo renuncia a su herencia religiosa, sea cual sea. Dice que no respetará a ningún dios, pues se exaltará por encima de todos. Dices, bueno, entonces, Silvio, eso significa que no es religioso. Ah, sí lo es religioso. De acuerdo, verás, todos adoran a alguien o algo. Incluso un ateo que dice no creer en ningún dios, adora algo. Adora en el santuario de sí mismo, como mínimo. Todos adoran algo. Mira el siguiente versículo, versículo 38. Dice, pero en su lugar, es decir, no respeta al Dios de sus padres, ni el deseo de las mujeres, sino que en su lugar honrará a un Dios de fortalezas, a un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas. Anigatianse. ¿Entiendes lo que quiero decir? Todos tenemos una religión, todos tenemos una fe, tenemos algo en lo que creer. Un cristiano es alguien que ha depositado su confianza en Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Un musulmán es alguien que ha depositado su confianza en Mahoma. Un humanista es alguien que ha depositado su confianza en la ciencia, la tecnología y los logros humanos. Así que, bueno, todos tienen fe, incluso el anticristo, y creo que ese es exactamente el punto que Daniel está planteando aquí. Nos muestra que incluso el anticristo, que renuncia a todo Dios, excepto a sí mismo, incluso el anticristo tiene un Dios. De hecho, Daniel dice que tiene 3 dioses. Primero, dice que hará un Dios de su fuerza. Lo llama un Dios de fortalezas, o literalmente un Dios de fuerzas. La palabra hebrea significa fortaleza o lugar seguro. Así que, básicamente hace un Dios de su capacidad para brindar seguridad y ejercer poder militar. Y segundo, dice en el versículo 38, el anticristo honrará a otro Dios con oro y plata, piedras preciosas y cosas agradables. Así que también hace un Dios del materialismo, las riquezas y la abundancia. En otras palabras, estas son las cosas que el anticristo adora: poder y riquezas. Pero eso no es todo. Vean lo que dice el versículo 39. La tercera cosa, así hará en las fortalezas más fuertes, o así actuará contra las fortalezas más fuertes con un Dios extraño, o literalmente con un Dios desconocido, con un Dios indiscernido a quien reconocerá,
y aumentará en gloria. Entonces, ¿quién es este Dios indiscernido, este Dios extranjero que será adorado y glorificado por el anticristo? ¿Quién es? Bueno, aquí tenemos la verdadera fuente de su poder. Todo el poderío militar, toda la riqueza, todo el poder, toda la influencia y el reconocimiento, todas esas cosas son realmente secundarias, porque la verdadera fuente de su poder es Satanás. Hablamos de esto en un programa anterior. El anticristo es, en realidad, una manifestación o personificación del mismo Satanás. Será poseído por el diablo. Recuerden, hablamos de esta trinidad satánica. Satanás es un falsificador. Recuerden que dijimos que si Dios tiene una trinidad, Satanás también quiere tener una trinidad. Los tres miembros de su trinidad falsificada son el dragón, la bestia y el falso profeta, según Apocalipsis 16:13. El dragón es Satanás, Apocalipsis 20, versículo 2. La bestia es el anticristo, el líder político de la Babilonia del fin, Apocalipsis 13. Y el falso profeta es el líder religioso de la Babilonia del fin, como se describe en Apocalipsis 17. ¿Voy demasiado rápido? Así que tanto la bestia como el falso profeta derivan su poder de Satanás. Ya casi terminamos, así que esperen un par de minutos más. ¿Qué más hace el anticristo aquí en Daniel capítulo 11, versículo 39? Dice que los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra a cambio de ganancias. ¿A quiénes gobernará sobre muchos? A los poderes contra los que actúa. Cuando se someten a él, los recompensa con autoridad. Los romanos hicieron lo mismo hace 2000 años. Al conquistar una tierra, ponían a esos reyes locales, en puestos de autoridad si se sometían a Roma. Y el anticristo se gana a este pueblo y dice que divide la tierra para su propio beneficio. Ahora bien, eso no es Israel, porque en hebreo no es Haaretz, que significaría la tierra de Israel. Ya saben, Haaretz, Israel, es otra palabra y significa la tierra. Literalmente significa tierra o suelo, la superficie visible de este planeta. Así que ahora el anticristo tiene a las potencias mundiales conspirando con él. ¿Y qué hace entonces? Divide el mundo en regiones. Y a mí me parece que habrá 10 regiones. Y luego nombra gobernadores o gobernantes para cada región. En otras palabras, divide el mundo para su propio beneficio. Así es como obtiene el control. Y podemos ver estos cambios geopolíticos ocurriendo ahora mismo en nuestra generación, con alianzas regionales como el TELCAN, aquí en Norteamérica y en el extranjero. Tenemos la Comunidad Europea, la Organización Mundial del Comercio y los estados de la antigua Unión Soviética. En todo el mundo tenemos estos grupos de naciones, estas alianzas regionales, y apuesto a que si lo pensáramos bien y nos preparáramos bien, podríamos identificar 10 de estas regiones del mundo, 10 de ellas. Durante todos estos años hemos estado pensando que los 10 reyes de Daniel 7
representaban 10 naciones de la Comunidad Europea. Todos siempre contaban cuántas naciones formaban parte del mercado común. ¿Recuerdan eso? Pero ¿y si no se trata de 10 naciones, sino de 10 grupos de naciones, 10 regiones del mundo? Tiene mucho más sentido. Verán, Dios no ha leído el gran planeta Tierra, ¿verdad? Y tampoco ha leído libros seculares, porque Él tiene su propio libro, y lo hará a su manera, y lo hará a su tiempo, y creo que el tiempo apremia. Así que hagamos lo que hagamos en estos últimos días. Debemos hacerlo rápido. Hablando de tiempo, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, les habla su amigo Silvio Parrales. Dios los bendiga. Cuídense.